Bueno, recordemos, de acuerdo a al llamado que nos hace nuestro Señor, que estamos en un reino, ¿cierto? Jesús siempre insistía diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sí, también en Lucas 11:20 él dice, si yo echo fuera los demonios es porque ciertamente el reino de Dios está en medio de ustedes. Entonces reconocemos ahí en Lucas que Jesús habla de que Satanás no divide su reino, pero también habla de un reino más fuerte que ha llegado. O sea que Jesús nos da la revelación para entender que en este momento en la tierra hay dos reinos en disputa. Sin embargo, el Señor Jesús quiere que nosotros sometamos nuestra voluntad a Él. Así como Satanás también quiere que sometamos nuestra voluntad a Él para hacer cosas malas, así también el Señor quiere que nosotros sometamos nuestra voluntad a Él para hacer la justicia. Porque como dice Mateo 6:33, lo primero en el reino de Dios es la justicia. O sea, una vida bien en obediencia a la voluntad de Dios. Entonces hoy vamos a seguir mirando esa voluntad de Dios para nosotros y dice ahí en Proverbios 7, Hijo mío, obedece mis palabras y no te olvides de los mandamientos que te doy. Obedece mis mandamientos y tendrás vida. Haz de mi enseñanza lo más importante de tu vida. Átalos a tus dedos y grábalos en tu corazón. Trata la sabiduría como una hermana y a la inteligencia como parte de tu familia. Ellas te protegerán de la mujer de otro y de la ajena que seduce con sus palabras. Entonces, nuevamente el esquema que les había dicho, el consejo del padre al hijo, el consejo de David a Salomón, el consejo que un hombre de Dios debe darle a su hijo o una madre a su hija. Y es, digamos, lo que estamos mirando allí, el énfasis en la sabiduría, la importancia de enseñar a nuestros hijos los mandamientos de Dios. La palabra insiste mucho en que debemos instruir a los niños desde la temprana edad para que cuando crezcan no se aparten de la ley de Dios, grabar en esas enseñanzas en el corazón de nuestros hijos y enfatizar de que esos mandamientos nos llevan tanto a la justicia como a la sabiduría. Entonces la palabra comienza en Proverbios 1:7, que el origen de la sabiduría, el principio de la sabiduría es el temor a Dios, que tienen muy buen entendimiento los que guardan sus mandamientos. Entonces, esto es lo que siempre hemos de recordar, que cuando venimos a Dios debemos estar en una forma de vida en que podamos realmente llevar nuestra vida con sabiduría y también con inteligencia. Dice que estos mandamientos nos protegerán de la mujer de otro o también del hombre de otra. Sería en el caso de las mujeres, ¿no? Y dice del que seduce con sus palabras. Luego Salomón va a relatar esta historia. Dice, un día miré por mi ventana a través de las rejas y vi a unos jóvenes ignorantes y me fijé en uno que era especialmente torpe. Cruzó la calle cerca de la esquina y se dirigió a la casa de una mala mujer. Ya caía la tarde, era casi de noche y de pronto la mujer salió a su encuentro con toda la apariencia de una prostituta abrigando sus intenciones. Desvergonzada y rebelde, no puede quedarse en casa, anda siempre por las calles o en las plazas, acechando en las esquinas. Abrazó al joven y lo besó, descaradamente lo miró a los ojos y le dijo, hoy ofrecí una ofrenda para festejar, cumplí mi promesa, ahora tengo mucha comida, así que salí a invitarte. Estaba buscándote y te he encontrado. He tendido en mi cama cobertores muy hermosos de lino egipcio, la perfumé con aromas de mirra, aloe y canela. Ven, vamos hasta la última gota de la copa del amor, hagamos el amor hasta el amanecer. Mi esposo no está en casa, salió a un largo viaje, se llevó la bolsa del dinero y no volverá hasta dentro de 2 semanas. Decía esas palabras para tentar al joven y sus suaves palabras lo atraparon.
Enseguida el joven fue tras ella como un buey al matadero, como un venado que cae en la trampa de un cazador listo a lanzarle una flecha en el corazón, como un ave volando hacia la red sin saber que eso le costará la vida. Bueno, definitivamente en el reino de Dios las cosas son muy diferentes al reino humano, porque tal vez al mirar esta escena, pues muchas personas dirían, no, pues qué afortunado ese muchacho, ¿no? Encontrarse con esta mujer y que esta mujer se le haya ofrecido, ¿cierto? Eso sería, digamos, la perspectiva normal, mundana. Pero como realmente la Biblia nos habla de la sabiduría y nos muestra que después de cada situación viene una consecuencia. Y después de este acto de infidelidad, como dice Salomón, pueden venir enfermedades, puede venir la muerte, puede venir una venganza, un arrebato de celos, puede venir un asesinato, pueden venir pleitos, pueden venir heridas. Entonces, en ese orden de ideas, este personaje no es tan afortunado, porque realmente está entrando en una situación que le puede producir placer por un tiempo muy breve, pero que mirándolo hacia el resto de su vida va a traerle unas consecuencias que pueden ser muy negativas. Entonces vemos que en la palabra Dios establece el matrimonio. Jesús establece el matrimonio y Jesús nos habla del matrimonio y lo dice aquí en Mateo 5:27. Oísteis que fue dicho no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, recordemos una cosa, estamos hablando del reino y estamos hablando del rey y estamos mirando cómo el rey quiere reparar al mundo. Y por eso en Mateo 19, cuando le preguntan sobre el matrimonio, él dice que si no habían leído que en el principio el que los había hecho un hombre y una mujer y que había creado a la familia. Ese es el diseño de Dios y los manda a que tengan hijos. O sea que Dios crea el matrimonio y dentro de ese matrimonio crea o sea, eso es lo que es la familia y viene el goce de la sexualidad, incluso en el mismo libro de Cantares y el mismo libro de Proverbios nos dice que debemos disfrutar de esa sexualidad dentro del matrimonio. O sea que ese no es el misterio para Dios. Dios no es un mojigato porque Él creó la sexualidad humana. Pero de eso también se va a desprender el que vengan unos hijos, el que vengan las nuevas personas al mundo. Y cuando no hay una responsabilidad, cuando no está la cobertura, entonces vemos todo lo que está pasando en el mundo, los altos índices de abortos, los altos índices de abandono, la niñez en la pobreza, la niñez utilizada para la prostitución, la niñez utilizada para tantas cosas, para la violencia. ¿Todo por qué? Porque no hay, o sea, no se combina el plan de Dios, que es el placer sexual, con la responsabilidad que debe haber. Entonces, para Dios es muy importante. Él ha creado esos dos componentes y entonces nosotros necesitamos entender que Dios creó tanto lo uno como lo otro. Y como Él quiere que el mundo funcione bien, entonces nosotros debemos ser responsables de nuestros actos. Y aquí el rey Jesús nos está diciendo, no cometerás adulterio. O sea, yo debo respetar a mi esposa, a mi esposo, al que tenga esposo. Debo respetar eso porque esa es la protección de la sociedad. Y entonces Jesús nos lleva a un grado de pureza increíble, porque Él nos está diciendo que solamente con nosotros desear una persona que no es la persona con la que nos hemos comprometido delante de Dios, ya con eso hemos adulterado. Entonces vemos que en la ética de Cristo no es solamente el cometer el acto, sino el nosotros realmente estar limpios en nuestro corazón de esas intenciones. Y eso es lo que verdaderamente va a reparar al mundo. Cuando realmente respetemos el hogar, respetemos los niños que vienen, las vidas que vienen después, porque no es solamente el placer egoísta de cada uno de nosotros,
sino estas criaturas que vienen. Entonces es el colmo que hoy en día se decida sobre si un niño va a nacer o no. Es que no tienes ese derecho. Se decide sobre si a esos niños se les va a dar el pan o no. Es que nosotros Dios no nos ha dado a nosotros ese derecho, y es increíble ver el grado de aberración al que hemos llegado hoy en día, por ejemplo, con las feministas radicales, que ellas reclaman el aborto porque ellas tienen derecho sobre su cuerpo. Y esto solamente puede pasar cuando el ateísmo, que es una maldición, llega a los extremos que está llegando. Porque claro, cuando Dios no está en la escena, pues una persona dice, no, yo puedo abortar porque yo tengo derecho sobre mi cuerpo, y reclaman un derecho satánico, porque realmente eso es una cosa satánica, que solamente se puede reclamar cuando una persona no tiene la luz de Dios en su vida. Porque si una persona tiene la luz de Dios en su vida, pues sabe que simplemente Dios ha establecido esto así, y entonces a la mujer le ha dado ese privilegio de tener a sus hijos. Y alguien decía, no, pero es que esta es una posición muy machista, porque pues el hombre no tiene nada que perder. Es que un momento, es que Dios le ha establecido al hombre el que él es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia, y que él debe proteger a la mujer y debe respaldarla. Pues Jesús está hablándole aquí a los hombres, para los que hablan del machismo. Entonces aquí Jesús le está hablando a los hombres, que el que mira a una mujer, o sea, decimos, no, es que la mujer no tiene nada que perder, dicen algunos por ahí. Perdón, el hombre no tiene nada que perder, pero es que aquí el Dios le está poniendo la responsabilidad al hombre. Entonces el hombre tal vez socialmente no tenga nada que perder, aparentemente, porque hablar así no es hablar con sabiduría, porque sabemos que toda persona que comete un acto de adulterio o una sexualidad mal manejada va a tener una consecuencia, pero aparentemente no tiene una consecuencia. Pero delante de Dios sí la tiene, porque está diciendo que ya adulteró con ella en su corazón, y está diciendo, por tanto, si tu ojo derecho, hablándole al hombre, te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Entonces, una persona que dice, sí, es que los hombres hablan así porque son las mujeres las que tienen que perder. Entonces, si el hombre simplemente disfruta y la mujer queda con una carga, entonces que la mujer tenga el derecho de abortar. Ese es el argumento. Pero eso pasa cuando las personas no tienen temor de Dios, y por eso estamos hablando de una generación torcida y perversa. Pero como nosotros queremos restablecer el reino, y es que esto no es mojigatería, porque todos nosotros sabemos que eso tiene consecuencias. Hay consecuencias de todo esto. Entonces, debemos no decirnos que esto es una mojigatería, no es ninguna mojigatería. Yo crecí sin mi papá y no les voy a contar la historia de mi papá, pero la verdad es que fuera del hogar él tenía otros hijos, y yo hubiera querido tener a mi papá, y yo sé de niños que están tristes porque no tienen a su papá. Entonces, ahora le tengo que dar gracias a mi madre, pero ese no es el ser de las cosas. Entonces hay gente que simplemente quiere decir que la Biblia es una mojigatería, pero son personas que realmente quieren tapar el sol con un dedo, porque realmente no miran las consecuencias, porque solamente, eso es una mojigatería, es una tontería, es una religiosidad. Sí, pero esas son personas ciegas, son personas miopes que no están mirando la necesidad de un hijo, no están mirando la cantidad de gente que está abortando, que está matando a sus hijos, corren a una clínica de aborto porque no tuvieron responsabilidad. Y no estamos mirando también a los gamines, y no estamos mirando también a los niños que están muriendo de hambre, y no estamos mirando a los niños que entran a la delincuencia, que van a raspar coca, que van a hacer todo esto porque no tienen un papá, no tienen una persona que responda. Entonces, las personas que dicen que la Biblia es una mojigatería, pues prácticamente, por no decirles la palabra que estoy pensando, son menos que necias, o sea, porque realmente simplemente están pensando por su placer personal. Pero si nosotros miramos por la vista del creador del universo, el que quiere poner orden en el mundo y el que quiere establecer su reino en el mundo,
entonces tenemos que entender que yo puedo disfrutar por un momento, pero puedo destruir la vida de otros después de mí. Y una persona que toma la decisión de abortar está realmente asesinando a una persona. En una ocasión se presentó una situación con una mujer que tenía un bebé, tenía un niño, y entonces quedó embarazada. Parece que no sé si tenía a su esposo, fue una cuestión así fuera el matrimonio, y entonces ella buscó un médico para abortar. Y el médico le dijo, porque la señora llevó embarazada, pero también llevaba a su otro niño. Entonces le dice, ¿y por qué no mata al niño que está vivo mejor? Y la señora no podía creer que el médico le estuviera diciendo eso. Y le dice, pero usted es un médico, usted es un asesino, usted cómo me dice eso a mí. Y dice, no, la asesina es usted, porque yo no hago ninguna diferencia entre el que está, los dos están vivos, el uno está fuera del vientre y el otro está dentro del vientre. Usted la asesina, o sea, ¿cómo me va a decir eso a mí? Mate al que está vivo entonces. Y bueno, pues imaginemos una situación de esta. Hoy en día ya lo hubieran metido preso ese médico por tanta sinceridad. Pero esos son los juicios miopes que quiere hacer una sociedad mojigata. Ellos sí verdaderamente no son mojigatos, sino que son excesivamente torpes al pensar de esta manera. Porque solamente estamos pensando en nuestras hormonas, estamos pensando en nuestro momento, estamos pensando en lo que nosotros queremos disfrutar ahora, mas no estamos mirando en todas las consecuencias que eso está trayendo sobre el mundo. Entonces, delante de Dios es a los hombres que Dios le dice para que tu cuerpo sea echado en el infierno. Entonces, en Mateo 5:29, nuestro rey. Ahora, siempre quiero enfatizar eso. Me gusta cuando el apóstol Pedro dice que la escritura no vino por deseo humano, ¿sí? O sea, si nos preguntan a nosotros, ¿qué prefieren, lo que dice el mundo o lo que dice Dios? Me gustó lo que decía un teólogo. Él decía, mire, si vamos a la historia de la iglesia y vamos a decir cuántas personas han buscado a Dios porque le parezca chévere lo que Dios enseña, él dice el porcentaje de personas que han buscado a Dios porque les parezca chévere lo que Dios dice es 0. O sea, realmente, precisamente cuando conocemos a Dios es que podemos decir, no, voy a tomar el camino contrario. ¿Estamos? Porque definitivamente, pues tal vez sea mejor darle rienda suelta a los placeres, a todo lo que se nos ocurra. Tal vez eso sea lo mejor para cada uno, ¿sí? Pero es el Espíritu de Dios y es el entender el señorío de Cristo sobre la creación y que nosotros somos su creación, el que finalmente nos lleva a aceptar su voluntad. Amén. Entonces yo creo que es sobre esta base que nosotros debemos hablar, ¿sí? No sobre lo romántico, lo bonito que eso nos pueda parecer, porque de pronto tal vez humanamente eso no nos parezca algo muy chévere, ¿sí? Tal vez lo chévere sea lo del mundo, pues por eso esa es la puerta ancha y por eso todo el mundo se va por allá. Pero yo sí quiero enfatizar que es sobre la base de la autoridad del Creador y su Rey que nosotros debemos aceptar estas enseñanzas y con la ayuda del Espíritu Santo decirle, Señor, ayúdanos a vivir de acuerdo a tu voluntad. Entonces, y Él es el que nos está diciendo, nos habla de buena manera, pero también nos habla de mala manera y nos dice que es mejor renunciar a un deseo que sea parte de su voluntad a que toda nuestra existencia sea echada en el infierno. Así lo está diciendo Jesús. Entonces hay una consecuencia y si no le tenemos miedo a los seres humanos, pues tengámosle miedo a Dios. Tengámosle miedo a Dios porque algún día nos vamos a encontrar con Él. Entonces el consejo que se nos está dando es prestar atención a lo que se nos dice, no desviar nuestro corazón hacia esas personas, hombres o mujeres, que se extravían de los caminos rectos,
porque a muchos ha hecho caer heridos de muerte. Sus víctimas han sido numerosas, su casa lleva al sepulcro, conduce directo a la muerte. Entonces hay consecuencias de esos actos y en 1 Corintios 6, allí podemos terminar, dice, porque cuando uno de ustedes, bueno, vamos hasta el versículo 12, tal vez sea cierto lo que dicen, soy libre de hacer lo que quiera, pero no todo conviene. Aún si puedo hacer lo que quiera, no debo permitir que nada me domine. También ustedes dicen la comida es para el estómago y el estómago para la comida, y Dios destruirá las dos cosas. Estoy de acuerdo, pero el cuerpo no es para cometer pecados sexuales, sino para el Señor, y el Señor es para el cuerpo. Dios resucitará nuestro cuerpo con el mismo poder que resucitó al Señor. Recuerden que su cuerpo forma parte de Cristo. ¿Está bien tomar lo que es parte de Cristo y hacerlo parte de una prostituta? Claro que no. Pues que no saben que el que se une con una prostituta se hace un solo cuerpo con ella. Porque la Escritura dice los dos serán un solo ser. El que se une con el Señor se vuelve un solo espíritu con él. Así que huyan de los pecados sexuales. Ustedes también dicen ningún pecado que el ser humano puede cometer tiene que ver con el cuerpo físico. Sin embargo, yo digo que el que comete inmoralidad sexual peca contra su propio cuerpo. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Ustedes han recibido el Espíritu de Dios y habita en ustedes, entonces ustedes no son dueños de su cuerpo, porque Dios los ha comprado por un precio, así que con su cuerpo honren a Dios. Aquí claramente, como les decía al comienzo de este estudio de la sabiduría, vemos de que Dios nos habla de todos los temas, y nos habla de la sexualidad, y nos habla sin pelos en la lengua, y nos está diciendo que no debo tomar este templo, que es el templo de Cristo, para unirlo en una relación ilícita, que somos el templo de Dios y debemos vivir en justicia. Por eso la palabra del Señor va a decir ya en 2 Corintios 7, que es mejor que se case, que tomen esa responsabilidad a estarse quemando. Entonces, si dice la palabra que si alguien se quiere casar, libre es de casarse con quien quiera, con tal de que sea en el Señor. O sea, que sea una persona que comparta esta visión, esa filosofía, que pueda ayudarse, que pueda haber una integración en esto. Entonces, es libre de casarse, es libre de tener su hogar, ¿sí? Pero entonces, no hacerlo de una manera irresponsable, de una manera que sea parte de la voluntad del Rey, y dice que somos templo del Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo habita en nosotros, viene del temor de Dios. O sea, nosotros debemos entender que no solamente es una protección. De pronto para muchas personas tal vez han racionalizado y dirán, no, sí, lo mejor es que tal vez yo he escuchado a algunas mujeres que les ha ido muy mal con ciertos hombres y dicen, no, pues yo prefiero quedarme sola porque para tener otra mala vida como esa prefiero estar sola. Tal vez han entendido, aunque no de la manera que se debería entender, que esto no se debe hacer. Pero aún así yo no quiero recurrir a eso. A lo que quiero recurrir es a la voluntad de Dios. O sea, si Él es mi rey, entonces simplemente yo acepto la voluntad de Él. Es más como eso, y es aceptar que es el orden de Dios. Es el orden de Dios para su creación. Y la sexualidad es muy importante. Es muy importante porque de ahí también, como dijimos, vienen unos hijos, se constituye la familia, y aquí quiero dar esta idea final. Si nosotros queremos una Colombia mejor, necesitamos también entender que es al construir familias en el orden de Dios, es como se comienza a reconstruir esa Colombia mejor, ese mundo mejor. ¿Listo? Y eso tiene que ver con el tema que hemos hablado. Entonces, le damos gracias a Dios por su palabra. Creemos, somos un pueblo que cree
en la palabra del Rey y estamos dispuestos con la ayuda de Dios a obedecer sus leyes, sus mandamientos.